Entonces, bueno, voy a usar comercial. ¿Se puede? Sí se puede, pero siguiendo esta recomendación. O sea, diseñando de una manera correcta lo que son las áreas seccionales, las áreas de sección de acero. Y esto era lo que yo les quería mostrar, ¿verdad? Que y así como tenemos esto, también tenemos el cemento, una norma para cemento, tenemos una norma para blocks, y todo lo vamos a tener normado. Les platicaba yo que acá en Guatemala las que más usamos nosotros es la varía grado 40 y la varía grado 60. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los límites de fluencia. ¿Qué tanto va a soportar nuestra varía cuando nosotros le apliquemos las fuerzas? El máximo, lo máximo que le podemos aplicar a una varía número 40 es 40,000 PSI y a unas 60,000. Estas de acá, que las conocemos como alta resistencia, que es a 75,000 y 80,000, era lo que hablábamos, ¿verdad? Que ya son muy rígidas y casi no las vamos a tener. No las vamos a ocupar mucho, ¿verdad? En lo que es la construcción. Acá me da los requisitos de doblado, cómo debemos de doblar, cuánto es lo que tenemos que dejar realmente para que se doble. Y esas serían las normas esta sería la norma que va rigiendo nuestros materiales de construcción. ¿Alguna duda con esto? Perdonen, solo que lo había dejado la semana pasada pendiente. Y solo con eso de los grados del hierro, ¿usted recomienda el grado 60? ¿Es mejor que el grado 40? Fíjese que va a depender de costos. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que nosotros mirábamos para estructurar, para obtener nuestras estructuras, como ingenieros tenemos que ver que funcione y que no sea rentable, ¿verdad? En muchos casos vamos a usar grado 60 cuando son estructuras muy grandes. Perdón, ¿por qué? Me va a reducir secciones que vamos a usar de acero, o sea, el área que vamos a usar de acero, se me va a reducir, eso me va a reducir costos, pero el límite de fluencia va a ser más grande. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que nuestra estructura sea más rígida, ¿verdad? Entonces ahí estamos jugando con esto de la rigidez, porque si yo vengo y pongo, por ejemplo, que usara la grado 75, yo estoy exponiendo mi estructura a que pueda sufrir una falla y se quiebre, ¿verdad? Así falle por completo. Recomendable de usar el grado 40, o sea, para una construcción pequeña. Ajá, como dice aquí el compañero Marvin Giovanni, para estructuras básicas se recomienda grado 40. Les voy a explicar también algo que pasa mucho. Si usted le lleva varía grado 60 a los albañiles, se le van a quejar, pero de una manera grandísima, porque les cuesta mucho hacer los dobles. O sea, los dobleces y hacer todo el proceso de armadura en grado 60 cuesta mucho. Entonces, como les digo, para estructuras pequeñas, grado 40, para estructuras que ya van a ser un poco más eh, profesionales, les puedo decir hasta cierto punto, grado 60. El hierro grado 40 es el denominado hierro dulce. Te soy sincero, yo he escuchado que se le conoce hierro dulce cuando ya lleva aleaciones. Todo lo que lleve una aleación se conoce como hierro dulce. He escuchado yo, la verdad, no te sabría decir bien cómo es la conceptualización de esto. Alguien que tenga alguna duda, esto lo habíamos dejado pendiente, que era parte del último tema que habíamos visto la semana pasada, que era ya entrando en lo que eran los materiales de construcción. ¿Alguna duda que les surja con esto? Recuerden que seguimos en lo de estructuras. ¿Alguien por ahí? Habemos 50 personas más o menos. No creo que nadie tenga alguna duda, pero si no es así, vamos a iniciar con lo que ya es propiamente la clase de hoy. El curso es Ingeniería 1.
¿Qué archivo, compañero? ¿El ACTM? Sí, por favor. Miren, esa en Google ustedes pueden escribir solo así. ¿Cómo es esta? Norma técnica. Les voy a escribir aquí 36011, es el número de la norma temalteca, Marco Guanor. Permítanme. Aunque ustedes escriban eso que les mandé ahorita en el chat en Google, es la primera que les va a aparecer, son normas que son gratis. Todos podemos tener acceso a ellos. O pueden escribirlo de esta manera, NTG 36011. No, no se los comparto porque es accesible para que ustedes lo puedan encontrar. Solo recuerden que esas normas están basadas en otras. Entonces, si ustedes quisieran hacer un trabajo profesional, o sea, ver bien cómo es que es el normamiento, les aconsejo que vayan a ver las normas internacionales, que son un poquito más amplias hasta cierto punto y no nos meten ese tipo de goles, ¿verdad? Como el que les estaba diciendo de las variedades comerciales, pero esos ya son otros 5 lenguas. Entonces, el día de hoy vamos a estar en lo que es la semana 4. El tema o los temas, como yo les recordaba la semana pasada, de aquí en adelante van a ser como 6 semanas que vamos a ver tipos de estructuras. La semana pasada terminamos ya con todo lo que eran esfuerzos y lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Que aquí vamos en un orden: estructura, elementos, cargas, fuerzas, esfuerzos. Y con eso ya pasaríamos nosotros a lo que es nuestro diseño propio de nuestra estructura. Entonces, a partir de ahora vamos a ver clasificación de los sistemas estructurales. Cuando hablamos de la clasificación de los sistemas estructurales, era porque como veíamos nosotros en las primeras clases, si ustedes lo recuerdan, en la primera clase, nosotros decíamos que habían diferentes tipos o formas de hacer estructuras y que media vez cumplía con las funciones que nosotros habíamos visto, se podía considerar una estructura. ¿Recuerdan el ejemplo del muro de contención que yo les decía? Bueno, le conocemos como muro de contención, pero realmente es una estructura porque tenía elementos como es su zapata, como va a ser el propio muro en sí, ¿verdad? Y nos cumplió una función que era la de soportar la tierra. El talud más que todo, ¿verdad? Entonces, en referencia a esto, es que ahora nosotros vamos a ver las clasificaciones que se dan de estructuras, porque si nos quedamos solo con la idea de que una estructura va a ser un cajón de un edificio que sirva para oficinas o algo así, ¿verdad? No estamos desarrollando bien lo que estamos viendo en el curso. Entonces, objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de identificar las estructuras triangulares. Es lo que les decía, ¿verdad? Que ustedes sean capaces de identificar. O sea, aquí ya vamos a salir de solo decir, esa es una estructura, ¿verdad? O sí, miren que el Inge ya nos dijo que media vez cumple funciones y nos sirve para nosotros como humanidad, es una estructura. Pero entonces ahora ya vamos a poder identificar dónde es que vemos este tipo de estructuras triangulares, que no va a ser solo que miremos un triángulo, ¿verdad? Que conozca la variedad de armaduras que existen. Realmente se engloban en las que vamos a ver hoy, pero media vez hay alguien que se le ocurra hacer algo diferente, colocar en ángulos diferentes, hacer variaciones entre el tipo de estructuras triangulares, ya deja de ser el tipo de los que vamos a ver, pero sigue funcionando como una estructura triangular. ¿Cómo funcionan? Cuándo usarlas, que pueda reconocer las partes de la armadura y que sepa calcular las fuerzas de cada elemento de la armadura. Recuerdan que cuando estábamos viendo que al aplicarle cargas a un elemento,
En este caso, los elementos van a ser, dependiendo del material que vamos a tener en la estructura triangular, van a ser los que van a estar sometidos a esos esfuerzos, ¿verdad? O son los que van a reaccionar a esas fuerzas. Ahorita vamos a ver cómo es que funcionan las fuerzas que tienen. Por ejemplo, era lo que les decía, ¿va? Que los elementos que va a tener va a depender del material, de la forma que tiene, pero acá forma una triangulación, ¿verdad? Entonces, donde nosotros miremos que hayan triangulaciones, lo vamos a conocer como estructura triangular. Es redundar en las palabras, sí lo sé, perdonen, pero así lo tengo que estar diciendo. Perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es cómo van vamos a tener este tipo de estructuras. Y me van a decir ustedes, pero va a volver a decir ahorita triángulos. Sí, la forma es un triángulo, ¿verdad? Pero esto lo que está haciendo es que me está repartiendo las fuerzas. Si se dan cuenta, yo les hablaba de cómo funcionaba un arco, ¿verdad? Que distribuía las fuerzas o las cargas que tenía hacia las columnas donde estuviera apoyado. Entonces, de esta manera es que va a funcionar también una estructura triangular. Geométricamente, al aplicar fuerzas en estructuras triangulares, lo que va a pasar es que se van distribuyendo las cargas. Ojo, que se les quede. Lo que se hace acá es distribuir las cargas a lo largo de sus elementos y nodos. ¿Estamos? Esa es una muy bonita pregunta. Entonces, podemos ver que en cada una de estas secciones o partes que tiene, por ejemplo, si yo me vengo al nudo, le vamos a conocer como nudo o nodo a las uniones que vamos a tener de los elementos. Va a pasar esto, ¿verdad? Está funcionando, tiene fuerzas hacia adentro, acá, tiene la fuerza del peso, ¿verdad? O la carga de la estructura, y también tiene una reacción aquí donde la pueden ver, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estudiar estas estructuras por sus nodos o por sus uniones que tiene. Es que nosotros vamos a ir viendo los esfuerzos a los que está sometido, porque como yo les decía anteriormente, lo que está haciendo acá, al ser la estructura así triangular, es repartir o distribuir las cargas que le estamos aplicando en base a la geometría que tiene, que en este caso es de un triángulo, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Generalidades se modelizan, o es decir, cuando decimos que lo modelamos, estamos diciendo que lo vamos a asumir de esa forma, como una estructura de nudos articulados. Increíble. Sí, dígame. Perdone la fuerza de lo que estamos viendo triangular. Digamos que la viga es la que lo sostiene la fuerza, o cuál es lo que agarra la fuerza yo he visto puentes así como el puente que mostró ahí. ¿Dónde lleva la fuerza, o son los muros que agarran la fuerza o no? Así como esa distancia de muro a muro es larga. De apoyo, dice usted, de esto. Exacto, ajá. Para acá. Exacto. Va, mire, lo voy a suponer así, lo vamos a ver ahorita de manera aquí gráfica, bonita, y solo para que usted más o menos me comprenda qué es lo que pasa acá. Ok. ¿Se da cuenta? Acá tenemos una viga. Estas son secciones de viga, ¿verdad? Es parte de los elementos. Si yo vengo y aplica una fuerza por acá donde estoy poniéndolo, ¿verdad? Donde está acá el puntero, esa fuerza, lo que yo les estaba explicando ahorita, es que la va a distribuir esto, ¿verdad? Entonces yo vengo, pongo la fuerza acá, o la voy a poner acá. ¿Qué me va a soportar esto? ¿O qué elemento es el que va a estar sometido a la carga? Este de aquí, ¿verdad? Esta sección de acá, ¿verdad? Ese entonces me lo distribuye para acá, ¿verdad? O sea, es como que esta fuera la columna, lo voy a decir así. La carga que está aplicando acá la distribuye hacia acá y hacia acá, ¿verdad? Ya. Esta columna de acá, o esta sección que tenemos acá,
la distribuiría hacia acá, ¿verdad? O sea, estas dos de aquí las distribuyen hacia abajo. Pero aquí, esto de aquí, esa carga, no se va a quedar solo aquí, ¿verdad? Porque no tengo yo aquí un apoyo, así como usted decía que es muy largo. Entonces esto de aquí se distribuye también hacia acá y hacia acá. Ahorita vamos a ver que hay un pequeño ejercicio acá, en estas presentaciones. Se va a ir distribuyendo de manera geométrica a lo largo de todo, ¿verdad usted? ¿Dónde es que, o sea, voy a decirlo así de una manera burda, si yo le aplico la carga aquí, se va a ir distribuyendo, 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 hasta llegar al apoyo? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero O sea, sí, todo sí, el ahí está. peso Es dividida. ¿Cómo? Es dividida la carga, digamos. Yo Sí, pensaba que solo la viga sostenía todo el peso, pero con lo que me está explicando, la carga va seccionada. sí se va distribuyendo a lo largo de todo esto. Ahorita vamos a ver el ejemplo y usted va a ver Ok. que si tenemos una fuerza por acá. Lo voy a decir así como les digo, de una manera hasta burda, que si yo aplico la carga aquí es como que se fuera como que fuera una tubería esto de agua, se va distribuyendo, distribuyendo, pero acuérdese que aquí estamos aplicando una fuerza, por acá y hay otros pesos, entonces esta de acá le está generando también una carga o un esfuerzo a esta, y más esta, pero esta se distribuye. Y es bien bonito cuando ustedes lleven su curso de, no sé si ya lo llevaron, de mecánica analítica. No, todavía no. En mecánica analítica es que se profundiza un poco más esto, los tipos de reacciones y todo lo que vamos a tener, pero a la larga funciona así. Igual Igual, la que está de madera, perdón, dije, la que está de madera es lo mismo, ¿va? lo mismo, Seccionada la carga. la carga viene acá, o sea, la carga está arriba, pero si se da cuenta, está transfiriendo este peso de acá, lo transfiere hacia acá, hacia la viga, o sea, pero es que no es una viga, sino que esto es la estructura como tal, es todo esto, ¿verdad? Entonces lo está transfiriendo hacia este elemento que tenemos aquí en vertical y este lo transfiere para acá, pero si se da cuenta, no lo está transmitiendo directo y este para acá, porque también tiene este otro elemento acá. Entonces se va repartiendo. Es como que usted abriera un chorro, ¿verdad? Y deja que esto fuera tubería. Deja caer el agua y el agua se va a buscar para dónde es que se va. Y así es como funcionan las cargas también. Una carga va a ir a reaccionar a donde pueda aplicarse su reacción. Aquí donde vamos a tener la mayor concentración de cargas va a ser cuando ya la transmiten, ¿verdad? De igual forma que en el puente, donde van a transmitir toda la carga o todos los esfuerzos, va a ser donde tengamos pilares. No sé si me expliqué ahí, perdone. Sí, ahí estamos, claro, gracias. Va, ahorita con el ejemplo vamos a ir viéndolo mejor. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿O los confundí más con esto que les estaba diciendo? Nítido, ahí estamos. Va, continuamos. Prácticamente es lo que le decía al compañero ahí, ¿verdad? Que tenemos un nodo o una unión, mirémoslo así. Y es donde se aplican un montón de fuerzas. Por ejemplo, miren que es el nodo B. El B está por acá. Tiene tanto la fuerza que está jalándolo hacia acá, la que lo jala hacia allá, o lo comprime, ¿verdad? Porque no sabemos realmente cómo lo va a trabajar. Tenemos la carga del propio por peso, ¿verdad? Porque esto sí ya le tenemos que aplicar peso. Y tal vez pueda que esto me esté jalando también el mismo nodo. Pero eso lo vamos a descubrir cuando hacemos el diseño. Bueno, entonces se modelan como estructuras de nodos articulados. Recuerdan que nosotros teníamos en nuestros apoyos, que lo vimos la semana anterior, que teníamos apoyos empotrados, articulados y simplemente apoyados. Entonces nosotros aquí vamos a decir, o sea, lo estamos modelando nuestro sistema estructural, que son nudos articulados. ¿Recuerdan qué les decía yo de la articulación? ¿Cómo se los expliqué? Que con una losa, que si tenían continuidad y que no sé qué. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, me voy a basar en el nodo A. Aquí estamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a ver acá como que es articulado. O sea que acá está funcionando una articulación. No sé si, me imagino que lo van a recordar ahorita que lo miramos. Que yo les decía que una articulación era como mis rodillas o mis codos.
que está como que fuera doblado, pero realmente esto tiene continuidad. Entonces, así es como nosotros vamos a modelar o analizar estas estructuras. Y al tener nudos articulados, solo tenemos esfuerzos axiales y tensiones normales. Tal vez nos va a confundir un poquito ahorita con esto. Lo que quiere decir ahí con esas palabras es que podemos tener, ¿cómo era la palabra? Esfuerzos axiales. O sea, ¿recuerdan cuando se aplicaba una carga axial, que era lo que mirábamos en columnas? Creo que lo vimos. Podemos tener cargas que van a estar sometidas, cuando decimos axiales, que está sometida directamente, ¿verdad? O sea, sobre el elemento, o podemos tener tensiones. Una tensión es como que aláramos algo, ¿verdad? Y lo tensamos. Si vamos viendo acá, por ejemplo, en este nudo C, que es este que está acá, estamos asumiendo que tiene aplicadas dos cargas axiales o que estamos comprimiendo, si lo quieren ver así, y como que aquí lo está tensionando hacia arriba, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo que se llama sumatoria de fuerzas. Todas estas fuerzas que se están aplicando acá, para que mi elemento se permanezca quieto, tienen que ser equivalentes a cero. O sea, la misma carga que está aplicándose axialmente, tiene que ser la misma que está jalando. O sea, para que funcione, no sé cómo explicárselo, ahorita lo vamos a ver. Tienen que ser igual a cero para que se mantenga esto en equilibrio, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en este no sé, no está funcionando? Todo simplemente, no se están aplicando cargas axiales, sino todo estaría funcionando a tensión. Esto de aquí tendría que estar súper reforzadísimo, ¿verdad? Porque todo está jalando, o sea, todas las fuerzas están jalando. Esto de aquí tendría, si estamos hablando de soldadura, súper soldado, ¿verdad? Pero ahorita vamos a verlo para que me entiendan qué es lo que yo quiero decir cuando decimos aquí esto. Los nudos no son articulaciones perfectas, aparecen flexiones y tensiones normales. Vamos a ir viendo esto, miren que son los tipos que yo les decía, los tipos de triangulaciones que vamos a ver. Primero miramos la teoría acá un poquito y después vamos a ver la práctica. Viga Pratt, Viga Howe, viga Warren con montajes intercalados, viga en rombo, viga en K y viga Warren. Acá miren que con nosotros en Guatemala es muy común que se caiga un puente y lo primero que hace el gobierno es que nos va a poner un puente de esos que le llaman tipo Bailey, ¿verdad? Y a la larga después un puente que es provisional, terminan dejándolo ahí de por vida. Y ahí es donde nosotros podemos acercarnos o podemos ver que tenemos la mayor parte de este tipo de estructuras, ¿verdad? Que son, o sea, no es que vaya a ser solo de este tipo Pratt, pero la mayor parte que yo he visto son de estos, así con articulaciones triangulares, como lo podíamos ver acá en este puente. Este de aquí, si vamos nosotros a definirlo, sería más o menos una viga Warren, ¿verdad? Porque va con triangulaciones, o sea, triángulos, uno acostado y uno parado, se podría decir. ¿Dan cuenta? Acá hay uno, acá hay otro, pero invertido. Como les digo, en ese tipo de puentes es donde nosotros podemos ver la mayor parte de este tipo de triangulación. No siempre vamos a usar el mismo, yo casi siempre he visto que hay diferentes, o este tipo que es en K. Este sí casi nunca lo he visto. Los más comunes van a ser así como este, que es la Warren, o este que es el Pratt. Dice, el Pratt es más utilizado en luces moderadas. Cuando decimos luces moderadas, es que no vamos a tener un distanciamiento muy grande, ¿verdad? Entre los apoyos que vamos a tener. Diagonales traccionadas y montantes comprimidos. Las diagonales son estas. Y montantes son estos, comprimidos, o sea, estos están trabajando en compresión como que fueran una columna. Excepto si hay inversión de esfuerzos por cargas parciales
o viento. Se dan cuenta aquí cómo vienen las cargas, acciones gravitacionales, o sea, cuando hablamos de acciones gravitacionales, es el peso. Creo que eso lo vimos, ¿verdad? Que, o sea, como que estas fueran nuestras cargas muertas que nosotros decíamos antes, pero la carga muerta va a ser también dada por el propio peso que va a tener esto. Y el peso se genera por la fuerza de gravitación, ¿verdad? Porque si no, solo fuéramos una masa, pero al estar la fuerza de la gravedad, es que ya tenemos un peso. Entonces aquí es que dice que puede invertirse los esfuerzos por si hay mucho viento, ¿verdad? No sé si, me imagino que sí lo pueden ver ahí en sus pantallas, que las fuerzas no solo tenemos que verlas así, sino que también puede que pase esto, que se inviertan, ¿verdad? En la tipo Howe, luces moderadas también, diagonales comprimidas y montantes traccionados. Y vamos a verla, estas son casi iguales, la diferencia creo que es por donde empiezan en las secciones. La Warren, luces pequeñas y medianas, aspecto más agradable porque a nuestro cerebro, ¿verdad? Al ver algo así simétrico, le presta, es más agradable para nosotros, lo que mirábamos que es la relación con la arquitectura. Triángulos de lados parecidos, ángulos entre 45 y 60 grados, pocas barras, aunque robustas, es mejor que el Pratt, aunque la conveniencia de reducir las longitudes de pandeo en diagonales inclina a veces la balanza hacia Pratt. O sea que esto puede tender a que se nos pandee, ¿verdad? Porque si dejamos longitudes muy grandes, la carga misma que va a soportar o por el peso que va a tener, puede que se nos pandee. Entonces, aquí en si se dan cuenta, las longitudes o las luces que vamos a tener entre nudos o nodos son menores, como que si tuviéramos un triángulo acá grandote, ¿verdad? Que es como funciona el Warren. Warren con montajes. La diferencia entre estos es que la longitud de pandeo, creo que la misma fue la que, perdón, dice la longitud de pandeo por el cordón comprimido. En K, grandes luces y alturas de celosía. Cuando decimos celosía es el tipo de viga. O sea, se está refiriendo acá hacia esto, ¿verdad? Hacia las vigas. La separación entre montantes o entre apoyos sobre el cordón de comprimido se reduce a la mitad respecto al Warren o Pratt. Si se dan cuenta, la forma, ¿verdad? del Warren era un triángulo acá perfecto, de esta forma. En cambio, al ir en K, se reduce a la mitad. El apoyo que va a tener, ¿verdad? O sea, la forma que tiene acá es a la mitad. Nuestra sección esta pasaría a ser un poco más rígida también, ¿verdad? No tener una distancia muy grande. Y el rombo, grandes luces y todas las barras acá van traccionadas. Se dan cuenta, acá no tiene como que como que llevar a columnitas, ¿verdad? Voy a decir columna, no es la palabra correcta porque es un elemento, pero para que ustedes me entiendan de lo que va parado, ¿verdad? O sea, cuando nos referimos a columna, casi siempre lo vamos a imaginar rápido en vertical. Entonces, estas serían los tipos de triangulaciones. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de estructuras? En techos. Acá tenemos también, miren, ya otras denominaciones. Realmente trabajar en techos es bonito, ¿verdad? Porque uno puede imaginarse muchas situaciones de esto de armaduras. Como les digo, van a haber miles de formas de combinarlo, porque a mí se me puede ocurrir cambiar algo, o por ejemplo que aquí yo voy a poner una migrura, entonces yo le voy a cambiar, no sé, ¿verdad? Le voy a quitar un par de estos para que tenga ahí mis ejes o mis correderas, y entonces ya va a cambiar, ¿verdad? No es que sea exactamente ese tipo es el que yo quiero, así como esta, por ejemplo, y así tiene que ir y así se queda. No, ¿verdad? Va a depender mucho también de lo que nosotros estemos haciendo o de lo que nos vaya a servir. Pero las más comunes van a ser así como
como miraba en los tipos anteriores, que se dan cuenta que está la Howe, la Pratt, Fink, si se dan cuenta, va a depender de lo que nosotros estemos necesitando y la función que le vayamos a dar. Lo más común que miramos nosotros acá hasta cierto punto también es esta de tijeras, que siempre miramos en la mayoría de bodegas. Perdón. O este tipo, ¿verdad? Para techos de almacenes o bodegas muy grandes. Usamos más. Como les digo, esta geometría va a depender realmente de nuestra necesidad y la forma en que nosotros la vayamos a usar. Acá tenía un pequeño ejemplo de cómo, de las partes que van a ir, ¿verdad? Pero vamos a ver. Si lo miramos así, realmente esta sección triangular o nuestra estructura triangular solo me está funcionando acá, ¿verdad? O sea, es esto. Me está soportando las cargas que tiene el techo de la sección que está cargando, ¿verdad? O sea, el peso de la sección de este techo. Y acá así es como nosotros los vamos a ir denotando, ¿verdad? Que son fuerzas que vamos a estar aplicando. Acá ya se hizo una distribución de las cargas que tiene. Y cuando ya distribuimos nosotros nuestras cargas, ya sabemos cuánto es que se está aplicando sobre cada nodo. Aquí podemos ver dónde están los nodos. Y es lo que vamos viendo, ¿va? De distribuir las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Todas las que vimos que se producen por las cargas que ya vimos, cargas muertas, cargas vivas. Esto en un techo, ¿verdad? Ahora en un puente. De igual forma, tenemos nuestras elementos, les voy a decir, pero casi, si se dan cuenta aquí, nosotros le llamamos largueros. Pero la estructura en sí va a ser todo, ¿verdad? Y donde estamos aplicando que son triangulares es en estas partes. Tenemos estas, como les digo, aquí va a depender mucho, ¿verdad? Se dieron cuenta que vimos que en la clasificación para techos también teníamos la Pratt y la Howe, y la tenemos también aquí que nos va a servir también este tipo de armaduras para puentes. Los nodos o nudos era lo que les decía, que esto nos va a funcionar de una manera articulada. Y los vamos a ver acá, ¿verdad? Todo donde tenemos uniones. Si lo vamos a denotar de esa forma es donde tenemos uniones de los elementos. Una armadura simple son armaduras que no pierden su rigidez. Dan cuenta acá, si tenemos este tipo de estructuras, si le aplicamos una fuerza o le aplicamos algo, ¿verdad? Más que todo una fuerza. Vamos a verlo ahorita todo como fuerza, no se los va a mencionar tanto como cargas. No pierde su rigidez, es decir, que no se va a quebrar, ¿verdad? Fórmula para identificar si es armadura. O sea, para que miremos si está funcionando como una armadura, tenemos que tener esta fórmula. Que tenemos que M es el número de barras y N el número de nudos. Lo que vamos a encontrar aquí es... Permítanme. No sé, aquí creo que hacía falta algo. Perdonen ustedes, que esto no lo había revisado bien. Armaduras compuestas y armadura compleja. Como les decía esto, miren, realmente nos va a depender de lo que vayamos a usar, de la forma y la geometría que nosotros le vayamos a dar. Porque infinidad de formas triangulares o de formas que podemos usar los triángulos. Esto era lo que quería ver. Pero no sé por qué se me pasó por acá. Vamos a determinar si nuestras armaduras funcionarían estáticamente. ¿A qué me refiero cuando digo que funcionen estáticamente? Recordemos que nosotros lo que queremos es que no se mueva, ¿verdad?, nuestra estructura. Y como les decía yo, que todas las fuerzas sean equivalentes o sean que se compensen unas con otras para que no vayamos a tener, ¿cómo se llaman estos?
se me fue el nombre. Hay un tipo de estructuras así que lo utilizan como que para corrales de niños, le llaman. O sea, ponemos un niño que está jugando en el suelo o en una alfombra y vienen algo así, este tipo de estructuras que las abrimos, son como, no sé cómo decirles, una malla o algo así, pero vienen en esta forma triangular, ¿verdad? Entonces, esa estructura, obviamente, si le aplicamos una fuerza, no me está cumpliendo lo que yo les decía, ¿verdad? Que fuera, que no pierda su rigidez. Y eso se debe, ¿verdad? También a que las articulaciones de ese tipo de, no recuerdo el nombre, pero es como para hacer un corral, no vienen duras también, ¿verdad? O a la larga pareciera que sí vienen duras, pero sí podemos jugar con la forma que tiene y todo, aunque estén bien, esto de aquí, aunque esté pegado a esas cosas, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver aquí cómo es que tenemos armaduras estáticamente determinadas. Entonces vamos a decir que B más R tiene que ser mayor a 2J. Entonces, B más R es el número de barras, el número de reacciones, lo que yo les decía, ¿verdad? Que tiene que, cuando hablo de reacción, es lo que produce una fuerza. Entonces, si yo sumo el número de barras y el número de reacciones, tiene que ser mayor a 2 veces el número de nodos. Es decir, que si yo tengo una estructura como esta de acá, voy a ver cuántas reacciones tengo. Acá tengo una y acá tengo otra. Las reacciones se van a dar donde tengamos articulado o empotrado nuestra estructura. Eso lo vimos cuando vimos los apoyos. Entonces, si yo sumo el número de todas estas barras y las reacciones, tiene que ser mayor a 2 veces el número de nodos. O sea, si tengo, ¿cuántos nodos tengo aquí? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, sí, 7. Y número de barras tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 2 reacciones, 12. Y tengo 12 entonces, y decía que tendría que ser mayor a 2 veces el número de nodos, en este caso de acá. Entonces teníamos... Sería 20 es mayor que 14, sería. Ajá, entonces estamos diciendo que esa armadura es estáticamente indeterminada. ¿Se entendió eso, perdón? Sí, Ahí va. Dije, puede ser un ejemplo. ¿No? Puede ser un ejemplo. Sí, ahorita lo vamos a ver ahorita aquí adelante. Acá recuerdo que tenía uno. Solo esto es lo importante que tienen que tener ustedes, la fórmula, ¿verdad? Y podemos determinar el grado de indeterminación que realmente es despejar esto. ¿Se dan cuenta? Eso aquí está despejado para ver cuánto es el grado de indeterminación. O sea, es la resta de esto menos esto. Si miramos, por ejemplo, aquí cuánto nos quedaba, perdón, 20 era mayor a 14. Si restamos esos dos, nos va a quedar que el grado de indeterminación o lo que nos falta para hacer, llegar a que sea determinada, es la diferencia entre esos dos números. No sé si me explico. Ahorita lo vamos a ver. Si BR es menor, o sea, si el número de barras más las reacciones que tengo es menor a 2 veces los nudos, la armadura es estáticamente inestable. Estabilidad externa. Vamos a ver acá. Si se dan cuenta acá, lo que nos está mostrando son las reacciones. Solo quiero llegar a la parte del ejemplo para que lo puedan ver. Dice, si las barras más las reacciones son mayores o igual a 2 veces el número de nodos, es inestable si las reacciones en los soportes de la armadura son concurrentes o paralelas, o si alguno de los componentes de la armadura forman un mecanismo colapsable.
¿Cómo sería aquí en este caso un mecanismo colapsable? Por ejemplo, que yo no tuviera una barra de estas, ¿verdad? O que no tuviera yo esta barra de aquí, más que todo, creo que es. Nuestra estructura va a colapsar, ¿verdad? Va a tender a pandearse, porque la que le está dando como que la estabilidad es esta, ¿verdad? Ahorita vamos a ver acá. Ese ejemplo, clasifique cada una de las armaduras como estable, inestable, estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. Acá tenemos el ejemplo. Miramos las barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 son. O yo conté mal. Bueno, sí, digamos que aquí ya está el número de barras es de 19. Las reacciones van a ser 3. Si vamos a recordar la clase anterior, dijimos que cuando está empotrada, solo vamos a tener una reacción. Se me fue como era. Ahí lo vamos a ver. Entonces se dan cuenta acá, por el tipo de apoyo que tiene, vamos a tener una reacción solo en Y. Acá, al estar articulada en los apoyos que estamos hablando ahorita, sí tiene una reacción en X y una en Y. Entonces vamos a tener 3 reacciones. Si nos vamos a lo que es la fórmula, número de barras 19, reacciones 3, 22. Los joins o los nodos, tenemos 11. O sea, es cada uno de estos donde hay uniones. Y según la fórmula era el doble, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que es estáticamente determinada, ¿verdad? Porque nos cumple con que sea mayor o igual la formulita que teníamos acá antes. Es esta. Entonces dice, es inestable si las reacciones de los soportes de la armadura son concurrentes o paralelas con el eje. Esto de aquí ahorita dejémoslo un poquito de un lado. Vamos a pasar ya a lo que es el... bueno, hagamos esto como parte de un ejemplo o ejercicio. Hagamos la cuenta ahí cada uno de ustedes y me lo escriben en el chat, por favor. Me escriben. Ahí tenemos 3 reacciones, Inge, porque igual tenemos un nodo transversal, creo. Es que la reacción va a depender del tipo de articulación que tenemos. Entonces, te das cuenta, aquí esto está como que estuviera empotrado, ¿verdad? Entonces tenemos las reacciones en X y en Y en los dos apoyos. Entonces, ¿cuántos vamos a tener? 4 reacciones. Sumen el número de barras. En el caso de las que son longitudinales, ¿se consideran las barras por cada nodo o por el total de longitud? Buena pregunta. Es por cada sección. Cuando digo cada sección me voy a referir a cada pedazo de estos, ¿verdad? Una sección es esto. Entonces, si miramos aquí, lo que decía el compañero es que esta es lo podemos ver como que solo fuera una barra, ¿verdad? Pero no, son pedazos de barra. O sea, por ejemplo, aquí este cuenta como uno, este cuenta como otro, este cuenta como otro y este como otro. Acá, si se Serían dan 15 cuenta, barras, digo. vamos a ver, ¿alguien ya lo hizo? Son 15 barras, Inge, y 9 nodos. 4 fuerzas. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda entonces ahí a la... 19. Ajá. Si lo ponemos ya en nuestra fórmula. Si lo ponemos ya en Sería 19 mayor a 18 porque dio 9 nodos. Ajá, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a definir nosotros acá? Es estáticamente Indeterminada. Así mero. indeterminada. Indeterminada. Examen, estáticamente indeterminada. Ignoren esto de los grados que vamos a tener. Bueno, no lo ignoren, sino que recuerden que el grado de
de indeterminación, les dije yo que era la resta, ¿verdad? De entre estos. Vamos. Acá en el manual en el manual, digo, sí, es como un manual, ¿verdad? En el programa del curso, pedía que se viera cómo era les voy a leer lo que dice. Dice detalles y algunas, bueno, dice elevaciones y detalles de secciones triangulares. Realmente estuve buscando detalles como tal, pero es infinidad de detalles que vamos a poder tener, como les decía, un detalle. Esto va a depender de cómo está nuestra construcción, primero que nada, cómo la vamos a utilizar. Tenemos detalles de puentes, me puse a ver detalles de puentes bien interesantes, formas que se usan para hacer esto. Acá les tengo un par de detalles que ustedes van a poder ver, por ejemplo, las secciones estas, miren, cómo es que se ancla, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí está mi estructura triangular, pero en este tipo de detalles, cómo es que lo tenemos anclado hacia nuestra columna. Acá esta parte, este nodo de acá, es donde tenemos el apoyo, ¿verdad? Acá es donde está apoyado. Y como les digo, aquí estuve buscando si había alguna forma de poder mostrarles, no sé, que estuviera definido, ¿verdad? Cómo van a ser los detalles, pero no encontré algo o alguna literatura que me diera realmente, que dijera, aquí está, estas son las secciones típicas que tenemos, como por ejemplo, si yo busco secciones típicas de, ¿qué les digo? Vigas de concreto o algo así, ya tenemos secciones típicas y vamos viendo ahí ciertas cositas. Pero por este tipo de estructuras, como les decía, hay miles de formas de que las podamos ver. Se dan cuenta aquí, en esta que encontré acá, lo tenemos más que todo la sección o cómo se ve por cómo está apoyado. O sea que va a depender prácticamente, se dan cuenta acá tengo un tipo de apoyo que está esta es la columna que tenemos, donde está apoyado esto, me imagino, o lo podemos ver nosotros acá. Esto es para un techo, ¿se dan cuenta? Acá están, ¿eh? Esto lo vamos a conocer como un hombro articulado. Y se dan cuenta cómo es que está esta unión. La verdad, raro, ¿eh? Cómo es que se va poniendo. Pero como les digo, va a depender este tipo de secciones de cómo es que está articulado hacia nuestros elementos que vamos a repartir nosotros la carga. Recuerden que aquí en esta parte, en esto que es un techo, lo que está haciendo es soportar las cargas, tanto de viento, como lo vamos a diseñar, y el peso propio que tiene, ¿verdad? Y este tipo de estructuras nosotros le decimos hasta cierto punto a veces autoportantes, porque podemos tener luces muy grandes si no ponemos apoyos intermedios, pero sí tiene que tener sus apoyos, ¿verdad? Sí, las articulaciones hacia donde va a transferir las cargas que tiene. Y como les digo, estuve buscando algo que fuera más coherente para mostrarles, pero no encontré, no hay algo típico que podamos ver. Sin embargo, esto creo que fue lo que más se asemejó a lo que nos pide el programa del curso. Cómo es que son los apoyos o cómo es que están las secciones típicas, ¿verdad? Va a depender de la forma de la estructura. Si se dan cuenta de esta forma de estructura aquí en hombro articulado, rara la forma en que está, pero así es como lo tenemos que apoyar, o así es como se hace. Y si se dan cuenta acá, ¿cuál era? Tenía nombre, recuerdo yo, pero no está. Se dan cuenta que está apoyada acá arriba como estaba la anterior, y también está con este apoyo hacia lo que es la columna. Y acá podemos ver el detalle. Si se dan cuenta, acá en esta parte está apoyado acá arriba y también está apoyado acá sobre la columna. Creo que esto lo podemos ver. Acá, vean, es una viga, o sea, esta es una columna de acero. Pero acá esto está articulado también acá. Y acá está, apoyado acá y está apoyado acá. No sé si me explico con eso de los apoyos. Que aquí nosotros
si lo miramos de una forma sencilla, ustedes me podrán decir, Inge, pero si este es un ojo, ¿verdad? Porque aquí está pegándose a otro. Pero no, aquí lo que está haciendo esto realmente es apoyarse, ¿verdad? Esto, mi estructura empieza de aquí para acá. Todo esto es mi estructura triangular, y está apoyado sobre la columna. Pero vean la forma esta en que está, tiene doble apoyo, se podría decir. No sé si me explico con eso, pero tenía que mostrárselos. Y pasamos a la última parte de esta clase. Que es los métodos de análisis de las estructuras. Como les decía, esto se mira en el curso de mecánica analítica. Vamos a verlo acá, no a grandes rasgos, pero sí quiero que me vayan explicando, que me vayan entendiendo. Si ustedes recuerdan, yo les decía que hemos visto un poquito de todo esto, o sea, si estuvieron presentes en las clases anteriores, que fuimos viendo que eran las fuerzas, acá tenemos una fuerza, los apoyos, nuestros elementos. Y yo creía que en este curso no íbamos a ver nada de diseño, pero pide ahí que miremos los métodos para análisis de las armaduras. Cuando les voy a hablar de análisis de la estructura, ¿dónde está esto? Vamos a verlo acá. Aquí empieza parte del análisis, ¿verdad? Pero no. Era lo que yo les decía al principio, cuando me hizo la pregunta el compañero, cuando teníamos la imagen del puente, que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que determinar para diseñar esto? Es qué fuerzas se están aplicando sobre cada elemento. Así como veíamos en nuestras vigas y columnas cuando vimos los elementos de las estructuras, cómo era que se aplicaban las fuerzas, ¿verdad? Ustedes lo van a ver más adelante, se los comenté, creo yo, que teníamos viga, la viga repartía la carga que estaba soportando hacia las columnas, y las columnas la transfieren directamente hacia nuestro sistema de cimentación que tenemos. En este caso, voy a recurrir a ese ejemplo otra vez. Acá nosotros tenemos el peso que va a tener nuestra pequeña estructura. Ese peso me va a generar cargas y bla, 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 ¿verdad? Todo lo que hemos visto estos días. Sin embargo, la forma en que nosotros vamos a diseñar esto, o la forma en que lo tenemos que ver, o cómo vamos a encontrar las fuerzas, esfuerzos que provocan las cargas, es, o sea, voy a recurrir al ejemplo, les decía, es como que yo pusiera un chorro acá con agua, ¿verdad? Y se abre, y acá va a ir buscando hacia dónde ir, o sea, a dónde distribuirse el agua, ¿verdad? O sea, si esto fuera una tubería. De igual forma, nosotros tenemos que encontrar cómo es que se va a distribuir esas cargas, ¿verdad? Distribuir en cada uno de los elementos esas cargas o las fuerzas o esfuerzos que se están generando de toda la estructura, o si este tipo de estructura acá está hecha para que soporte algo, como es un puente, ¿verdad? Realmente, voy a poner acá un ejemplo. Si yo me paro acá sobre esta parte, obviamente este elemento no me va a soportar el peso, ¿verdad? Sino que este elemento de acá le va a generar a este otro de acá, va a alar este otro de acá, y este de aquí se lo va a transferir a este. Y se arma así como les decía, ¿verdad? Yo así es como lo veo y como lo entiendo. Como que yo abriera un chorro y va buscando, ¿verdad? Abro una fuente de agua y va buscando hacia dónde va recorriendo. Pero en este caso, si yo me paro por acá, ¿verdad? Esto va a ir generando todo ese, como efecto dominó, les voy a decir, ¿verdad? Pero realmente es la distribución de las cargas. ¿Me explico con eso? ¿Me explico cómo es que está funcionando esto así en conjunto? Sí, Sí, se entiende. Todo esto está funcionando en conjunto, ¿verdad? Entonces yo tengo que averiguar, voy a seguir poniendo el ejemplo, si yo me paro acá,
yo lo que voy a encontrar o lo que yo necesito determinar en este caso es, por ejemplo, esta barra de acá, la voy a poner como ejemplo. Si yo me paro acá, yo estoy un poco pesadito, ¿va? Le voy a generar a esta barra de acá, yo soy la carga, le genero un esfuerzo, o sea, estoy aplicándole una carga a esta. Esta de aquí me va a generar un esfuerzo y va a tender a deformarse y bla, bla, bla. Si es demasiado o es más de lo que soportaba, va a quebrarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo que determinar en esta barra cuánto es la fuerza o cuánto es lo que está soportando esta barra, ¿verdad? Pero recuerden que yo les dije que esto era como un efecto dominó. Si esta barra de aquí yo la pongo muy delgada, voy a exagerar un poco acá. O sea, yo encontré la fuerza que pasa por esta barra, ¿verdad? Con esa fuerza que yo encontré, yo diseño esta sección, ¿verdad? Así como hablábamos de que una viga, que una columna, yo diseñaría esta sección. ¿Cómo? Voy a poner el ejemplo del hierro que estábamos viendo. Yo ya sé que este de aquí me va a soportar 40,000 libras, entonces 1,000 libras por pulgada cuadrada, 40,000 libras por pulgada cuadrada de la sección, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, mi material aguanta esto, no necesito ponerle una varilla de 2 pulgadas, sino que le voy a poner tanto y me va a soportar acá. Estoy hablando solo de este pedacito, de esta barra, no ni siquiera estoy hablando como todo. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que encontrar? La fuerza que le estoy aplicando acá para yo poder diseñar ya mi elemento. ¿Me explico con esto? ¿Estamos con eso? Porque si me meto aquí al método, ustedes me van a decir, pero esto es un relajo. Y créanme que ahorita nos quedan 20 minutos más o menos. Lo que les tengo que mostrar aquí, realmente se mira a lo largo de todo un curso. No van ustedes a asustarse y me van a decir, Inge, pero es que usted no nos enseñó bien eso. No, esto lo tienen que ver a lo largo de un curso, creo que sí es análisis mecánico, creo que se llama acá con ustedes. Pero a lo que yo quería llegar es a eso, ¿verdad? Que vayamos viendo por qué es que estoy mostrándoles barra por barra, y lo que vamos a ir viendo ahorita es para calcular la fuerza que está sometida a cada elemento para nosotros poder diseñar ya el elemento, ¿verdad? O saber que, en el ejemplo que les ponía, saber qué material vamos a usar y qué tipo de elemento va a ser, ¿verdad? La sección, el diámetro y todo eso. Pero ahorita enfoquémonos a lo que es la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos encontrar es la fuerza que se aplica sobre cada una de nuestras barras. Para eso tenemos métodos para encontrar las fuerzas o lo que está sometido cada barra. El primer método, perdón, se llama método de nodos. Recuerdan ustedes que mirábamos que un nodo es donde se hacen las articulaciones, ¿verdad? En este nodo, era lo que yo les estaba diciendo, que este nodo tiene que tener la misma cantidad como de entrada, como de salida, les voy a decir así, o sea, las cargas que se aplican con las tensiones que se tienen. No me quiero detener mucho con esto porque realmente no es es parte del curso, sí, pero ustedes lo van a poder ver más adelante. Aquí no van a entender nada, creo yo, de lo que les voy a decir. Entonces dice, el siguiente procedimiento proporciona un medio para analizar una armadura usando el método de nudos. Dibuja el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre es hacer esto, miren. Uno pone, si yo me parara en este nodo, así les voy a decir, si yo estuviera en este nodo, ¿qué es lo que está pasando en ese nodo? Por ejemplo, si yo me paro, o sea, voy a agarrar solo un nodo. Recuerden que este es el método de nodo. Si yo agarro solo este pedazo de acá, lo voy a dibujar aparte. Eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Me imagino que ya hicieron diagramas de cuerpo libre en Mate 2. Creo que se logra ver por ahí algo de este tipo de diagramas. Entonces yo voy a decir, voy a tener acá mi nodo, ¿verdad? Este es mi nodo, este es mi elemento o mi cuerpo libre que yo voy a ver ahora. ¿Qué está pasando ahí en este nodo? Por ejemplo, si yo voy a agarrar este. Bueno, pues de aquí está saliendo un elemento. Esto de aquí me va a generar ya sea una
compresión o una tensión, ¿verdad? Viene otro acá que me va a generar lo mismo. Tengo este otro acá y tengo este otro acá. Obviamente aquí esto me va a generar un peso o voy a tener una fuerza de una carga acá. Esa carga me va a generar una fuerza. Y esto es lo que yo lo conozco como diagrama de cuerpo libre, porque yo estoy agarrando solo el nodo y estoy diciendo qué es lo que está pasando en este punto. O sea, estoy agarrando y dejando cuando decimos cuerpo libre, refirámoslo a como que libre de todo lo demás, ¿va? O sea, solo estoy agarrando este pedacito. Se grafica así, perdonen mi dibujo, no es así como debería de estar. Es más o menos así, porque estamos nosotros diciendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Como les digo, no se los quiero poner a tan a profundidad, porque esto sí lo van a tener ustedes que ver en un curso diferente. Entonces dice, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de una junta con al menos una fuerza conocida y un máximo de 2 fuerzas desconocidas. Aquí nosotros tenemos una fuerza conocida, que es la que ya tenemos acá de 2 kilonewtons. Y tenemos que ir buscando, ¿verdad? Las demás, como les decía, es como abrir un chorro de agua y ver por dónde va pasando. Dice, si esta junta se encuentra en uno de los soportes, puede ser necesario calcular las reacciones externas en los soportes dibujando un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Esto es para encontrar las reacciones que se están aplicando sobre las reacciones que están produciendo nuestra estructura sobre los apoyos que va a tener. Utilice uno de los dos métodos descritos antes para establecer el sentido de una fuerza desconocida. Los ejes X y Y deben orientarse de modo que las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre puedan descomponerse fácilmente en componentes X y Y. Aplique las ecuaciones de equilibrio, que era lo que yo les decía, que vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X, las fuerzas que estamos aplicando en X, es igual a 0. ¿Qué va a significar que sea igual a 0? Que si tiene fuerzas de compresión, se restan con las fuerzas de tensión y por eso me queda 0. Es como mantener el equilibrio, lo que les decía, lo que entra es lo mismo que lo que sale, y ahí lo vamos a ver de esta forma. Obtenga las dos fuerzas del elemento desconocido y verifique su sentido de dirección es correcto. Continuar con el análisis de cada una de las otras juntas de nuevo. Es necesario elegir una junta que tenga como máximo 2 incógnitas y por lo menos una fuerza conocida. Una vez se encuentran las fuerzas de un elemento a partir del análisis de una junta, en uno de sus extremos puede usarse para analizar las fuerzas que actúan sobre otro extremo. Ahorita les voy a explicar esto de una manera más despacio. Por ejemplo, yo voy a empezar, ¿cuántos nodos tengo acá? Tengo 2, 4, 5, 6, 7 nodos. Siete nodos. Yo voy a elegir, decía ahí, donde yo tenga fuerzas conocidas, por lo menos 2, decía, y que yo sepa que voy a poder seguir avanzando, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, ya tengo yo esta fuerza de acá, que es la reacción que tiene en X, en Y, perdón, y la reacción que tengo en Y. Entonces, si yo elijo este nodo, yo sé que a ese nodo de ahí va a tener solo la fuerza que va a generar esta barra, que le vamos a llamar que es una barra AG, aceros de Guatemala, ¿verdad? Es la fuerza AG, y voy a tener esta otra que genera aquí, que va a ser la fuerza de A hacia B. Si regresamos a leer acá, dice, en alguna parte tiene que decir que se descompone, acá está. Dice en el diagrama de cuerpo libre que puedan descomponerse fácilmente en sus componentes X y Y. Cuando hablamos de componentes X y Y, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? 30 grados. Esta fuerza que se está aplicando acá
o esta fuerza, voy a suponer que ahorita que esta fuerza está jalando hacia allá, o sea que esta fuerza me está generando, está de esta forma, así, ¿verdad? Esta fuerza se conoce como fuerza AG y está en tensión para allá, pero esa fuerza yo no la puedo describir. Yo sé que está inclinada hacia allá, pero ¿cómo va a funcionarme acá? Entonces, lo que nos dice ahí, al decir que lo descompone, es que esta fuerza está funcionando en un plano X y Y, ¿verdad? Siempre que nosotros tenemos algo, conocemos un ángulo, que es donde se pone bonito todo esto. Conocemos el ángulo de 30 grados. Si yo proyecto todo esto hacia X, y aquí lo voy a poner solo por así, lo proyecto hacia Y, lo que se me forma aquí es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá está el ángulo recto, entonces tengo un triángulo rectángulo, y a esta fuerza AG yo le voy a sacar su componente en X y su componente en Y. ¿Cómo se saca? Al ser este un triángulo rectángulo y yo conocer este de aquí, entonces yo voy a decir que el seno, esta es una relación trigonométrica que todos conocemos, creo yo, la del triángulo rectángulo. El seno del ángulo. Aquí tenemos el ángulo. Si yo, esta línea de acá es la que tengo proyectada de Y, perdón, ¿verdad? Esta es la proyección. Es el ángulo opuesto, por eso voy a usar seno para encontrar este de aquí. Entonces yo voy a decir que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, o sea, el que está aquí enfrente, ¿verdad? O sea, este. Pero este de aquí yo lo voy a poner aquí como F. Que es la fuerza en Y. O sea, lo voy a colocar así, como es la componente en Y, que es el cateto opuesto. Dividido, esta es la relación trigonométrica, aquí no me he metido nada. Dividido, seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este nuestro triángulo? Es esta, ¿verdad? Y esa nosotros la conocíamos como la fuerza AG, ¿verdad? O sea, la fuerza sin descomponerla. Fuerza AG. Acá puedo yo despejar directamente, ¿verdad? Entonces voy a decir yo que acá, usando este ejemplo, seno de 30 grados por la fuerza que yo voy a tener es igual a la componente en Y, ¿verdad? Aquí estoy todavía solo descomponiendo la fuerza esta que está acá, que era la de AG, ¿verdad? Aquí, este es mi diagrama de cuerpo libre, este de aquí, este. Entonces, yo voy a descomponer la fuerza de AG en X y voy a descomponer la fuerza de AB en X y Y también. Entonces van a decir, ¿y esa fuerza dónde la está sacando? Ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta también en este punto, en el A, aquí era mi punto A. Ah, bueno, aquí solo saqué el de Y. ¿Cómo saco el de X? Con el coseno, ¿verdad? El coseno del ángulo y lo mismo. ¿Por qué lo voy a descomponer en X y Y? Porque después tengo que aplicar yo esa fórmula que es la de la sumatoria de fuerzas igual a cero, o de equilibrio se le conoce, para poder poner, bueno, entonces yo tengo en esta, aquí voy a tener aplicada las dos reacciones o sea, tengo aplicada la reacción, pero aquí ya está descompuesta en X y Y. Entonces yo voy a decir, aquí en mi diagrama de cuerpo libre, aquí tengo las reacciones, ¿verdad? Se las voy a poner. Una aquí y la otra aquí. Bueno, entonces ahora voy a venir yo y voy a decir, bueno, la sumatoria de fuerzas, este era lo que nos decía ahí, ¿verdad? En el texto, tiene que ser igual a 0, pero voy a hacer sumatoria de fuerzas ¿en dónde? Voy a hacerlas ahorita en Y, en X, perdón. Ahorita van a decir ustedes, ¿qué está hablando ahí? Recuerden que acá descompusimos las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una fuerza
una fuerza de A a G, pero en X. O sea, aquí le voy a poner una pequeña X. Cuando yo miro mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué me está sucediendo aquí en esto? Ah, bueno, en X, esta fuerza que iba para allá me está generando esto que el link que dijo aquí, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo. Si va, aquí vamos a guiarnos de lo que es común, ¿verdad? Que nosotros tenemos que asumir que esto lo estaba tensionando para poder colocarla como positiva. Creo que ya me estoy perdiendo, ¿verdad? Tal vez ya los perdí a ustedes. Lo vamos a ver más despacio. Si quieren, perdonen ustedes que les esté medio escribiendo acá. Prefiero que vayan viendo de dónde es que sale y después lo vamos a ver. Sí, Abraham, perdone. Inge dice, sí, yo entiendo que van a estar perdidísimos ahorita porque esto, no han visto nada de esto. Pero no tengan pena, lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo aquí que tenemos que seguir haciendo análisis estructural casi en todo. Hasta el 9º semestre lo llevan. Dice, Inge, ¿qué diferencia tiene un nodo y que solo esté como un soporte? La diferencia, se las decía, que acá, esto de aquí, vamos a tener, bueno, vamos a decir que el soporte, voy a redundar, es de donde se está apoyando o está soportando toda nuestra estructura. Aquí por eso no es que no es un nodo, debería de funcionar como un nodo, pero no, aquí es un soporte. Y acá, miren, pues está también en el otro punto, ¿verdad? Pero este solo es un nodo, no está soportado a nada. Si tuviéramos si esto estuviera agarrado a la estructura de alguna otra forma y tuviéramos un apoyo, ese sí está soportándolo ahí, ¿verdad? Bueno, no los quiero perder más, solo voy a terminar con esta pequeña parte. Si ustedes gustan, lo repetimos la otra semana. Entonces yo acá tengo que generar mi sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Cuando yo digo sumatoria de fuerzas, voy a ver qué es lo que está pasando en A, o sea, qué fuerzas están aplicándose en A, y voy a sumarlas todas, pero lo tengo que sumar en el eje X y en el eje Y. Acá teníamos la fuerza de AG, la descompusimos en una fuerza de AG en X, entonces voy a escribir esta que va para allá, voy a sumarla con esta otra fuerza que tengo. Como les digo, aquí al principio vamos a decir que los están jalando, ¿verdad? Entonces, al tener una fuerza que sale, es positiva, la vamos a colocar como positivo. Entonces tengo la fuerza de AB. Ahorita esto ni siquiera es parte del ejemplo, solo se los estoy poniendo para que ustedes miren de dónde sale. Y en X es 0, ¿verdad? Entonces aquí yo ya generé, o sea, ya no tengo fuerza en X, por eso no le voy a sumar más. Esto es igual a 0. Aquí empecé yo a generar pequeñas ecuaciones. Entonces aquí ya, bueno, vengo y ya saqué una ecuación acá. Después vengo y tengo que sacar de F, de esta otra barra, ¿verdad? Saco de esta otra. Después de esta otra. Y así voy generando ecuaciones a lo largo de todo esto. Y donde yo tenga datos conocidos, que era lo que me decía el texto, voy a empezar a poder despejar. O sea, voy a ir despejando todo para atrás, para atrás, para atrás. Y voy a encontrar las fuerzas de cada elemento. No espero que me lo entiendan ahorita ya la primera, porque como les digo, esto es todo un curso. Pero aquí está, miren, en el diagrama de cuerpo libre de o sea, lo que yo les dibujé acá, pero yo quería que no lo vieran así como está acá ya todo dibujado, ¿verdad? Porque no me iban a entender de dónde salía. Pero aquí lo fuimos viendo. Si me perdí o se me perdió alguien, no tengan pena, lo vamos a repetir varias veces aquí. Si ustedes quieren, dedicamos un día solo a esto. Pueden ver acá, que ahí está el diagrama de cuerpo libre. Acá, como yo les decía, es de asumir, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que aquí está tensionando y que aquí está comprimiendo. Eso va a depender de nosotros. Si yo lo coloco aquí que está comprimiendo, cuando yo despeje me va a quedar negativo o positivo, y ahí es donde ya digo, bueno, sí estaba bien o no estaba bien mi suposición. Se hace la sumatoria de fuerzas,
que era lo que les decía, ¿verdad? Sumar todas las fuerzas que están aplicándose en Y. Si se dan cuenta, en Y es el sentido vertical, ¿verdad? Solo tenemos los 4 kilonewtons, estos que están aquí, que era la reacción, menos F de AG por el seno de 30. Ese F de AG es el complementario, o lo que les estaba sacando yo acá atrás. Es una fuerza que esté así con un ángulo, siempre la vamos a descomponer en X y Y. Si estuviera recto aquí, por ejemplo, acá que en esta parte de la cámara en que tuviéramos esto, tuviéramos ahí un apoyo o otra barra, esa barra no la vamos a descomponer en X y Y porque realmente solo están aplicándose fuerzas en X, ¿verdad? Bueno, entonces viene y aquí lo tenemos que restar el complemento este que se está haciendo. Inge, ¿y por qué no le sacó complementos al F de AB? Porque aquí de AB no está inclinado, ¿verdad? No tiene un ángulo de inclinación, solo está en el eje Y. ¿Se entiende eso? ¿Por qué es que a este le sacamos complemento y a este no? ¿Entiende que esa barra solo está en el eje Y? Por eso aquí no tenemos nada, miren, no tenemos ninguna referencia de la barra de AB. Sí, que lo que pasa es que al sacar el seno de 0 nos da 0, entonces por eso no hay sumatoria en cierto punto. Exactamente. O es porque lo tenemos que solo está funcionando en el eje X. Entonces, si despejamos, miren, acá voy a despejar para la fuerza de AG en X, perdón, en Y estamos trabajando la sumatoria y voy a encontrar yo que la fuerza de AG va a ser de 8 kilonewtons en Y, o sea, era lo que les decía, ¿verdad? Que vamos a ir jugando con nuestras ecuaciones. Si hago la sumatoria de fuerzas en X igual, la fuerza de AB, ¿por qué aquí en X sí? Porque esto estaba funcionando en el eje X, ¿verdad? La fuerza, pero nosotros sabemos que realmente son las barras, ¿verdad? Pero es la fuerza que está generando en esa barra. Menos la fuerza, ¿por qué menos aquí? Porque nosotros dijimos que íbamos a asumir si estaba tensionando o comprimiendo. Menos la fuerza de AG por el coseno de 30. De igual forma venimos y despejamos esto, ¿verdad? Aquí que se me hizo... Si se dan cuenta, en esta parte de aquí nosotros encontramos la fuerza de AG. Entonces esto aquí ya lo sustituimos, aquí no está puesto ahí. Pero ya venimos y podemos con esto que encontramos aquí, ponerlo acá y ya vamos encontrando nuestros datos. Y acá, algo que quiero quedar claro con ustedes, es que solo vamos en esta parte de la estructura. Después tengo que venir y agarrar este otro nodo, después este otro nodo, después cada nodo. Y esto es prácticamente el análisis estructural que nosotros hacemos en nuestra estructura. O sea, es lo que tenemos que ir haciendo. Este es el método de nodos, que estamos viéndolo en cada articulación. Por tiempo lo voy a dejar acá, pero me recuerdan la siguiente semana que lo veamos otra vez desde el principio, por si alguien se perdió. ¿Se dan cuenta? Aquí ya estamos viéndolo en el nodo G. Inge, ya que puede regresar la otra para que podamos hacer la captura. Dele. Gracias. Gracias. Lo vamos a ver, se los voy a explicar la siguiente semana desde el principio, no tengan pena. Entonces ese es el método de nodos y el otro de secciones, ya no agarramos un nodo, sino una sección, pero yo sé que ustedes tienen clase, entonces los vamos a dejar por acá. Solo les voy a dejar acá, si me hicieran favor de sacarle captura a las preguntas de la semana. Permítanme. Híjoles. Se fue la presentación, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? vemos. Sí, se fue la No estamos presentación. viendo. Va, ahorita Se lo voy a poner. fue.
Ahora sí ya la pueden ver, ¿verdad? Las preguntas, el ángulo entre barras en las armaduras puede ser de, les repito, perdonen ustedes, estas preguntas ya están dadas ahí para que nosotros las pongamos. Las preguntas que voy a poner para el parcial son totalmente diferentes, es de lo que yo les digo en clases. Entonces la segunda es, los miembros o barras de las armaduras están sometidos a ¿qué? Determine la fuerza de cada elemento de la armadura, indique si los elementos están a tensión o compresión. Había un pequeño ejemplo por ahí. Determinen los esfuerzos en HG, BG y BC de esta imagen. Le van a sacar captura, sáquenle de una vez. Y dice clasifique la armadura como estable, inestable o estáticamente indeterminada. Que es esta de aquí, la número 5. Estamos jóvenes, perdonen el atraso, pero realmente estos temas son entretenidos de que los estemos viendo. Y por mi parte eso ha sido todo. Nos miramos la siguiente semana y suerte en sus clases. Gracias, Ige. Gracias, Feliz tarde. Miguel. Feliz tarde. Feliz tarde.